Muy buenos días, Dios te bendiga ricamente. En el día de ayer estuvimos compartiendo en el libro de Isaías, capítulo 53, acerca de los padecimientos del siervo del Señor. Y en correlación con el tema, en el día de hoy yo quisiera compartirles acerca de un informe médico de cuáles fueron los sufrimientos, en base a los sufrimientos del Señor Jesús, y que explican las razones físicas, es decir, Jesús hombre, de por qué Jesús murió. Cuando una persona fallece, por lo general se realiza una autopsia, se realiza una investigación pericial para poder determinar no solo la hora de fallecimiento de la persona, sino también la causa, si esa persona falleció de forma natural o sufrió algún trauma, si estuvo en agonía, si hubo flagelación. El cuerpo habla e indica determinados indicios o pericias que determinan todas estas causas. Y luego se realiza un informe donde se establece la causa específica de la muerte. En este caso, siguiendo el relato del libro de Lucas, el capítulo 22, a partir del verso 44, les quiero compartir acerca de este informe médico de cuáles fueron las causas o las razones por las que Jesús tuvo que atravesar y lo llevaron a la muerte. Dice así: estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús entró en agonía en Getsemaní y su sudor se hizo como grandes gotas de sangre que resbalaron por todo su cuerpo hasta llegar a la tierra. El único de los evangelios que relata el hecho es un médico, justamente Lucas, y lo hace con la precisión de un doctor. El sudar sangre es un fenómeno raro llamado hematidrosis y es producido en condiciones excepcionales. Para que esto se provoque es necesario que la persona esté sin resistencia física, acompañado de un abatimiento moral violento causado por una profunda emoción. El horror, el asombro, la angustia terrible de sentirse cargado con todos los pecados del hombre deben haber destrozado a Jesús. La tensión produjo el rompimiento de los finos capilares que irrigan las glándulas sudoríparas y la sangre se mezcla con la transpiración y se concentra sobre la piel. Entonces resbala por todo el cuerpo hasta llegar a la tierra. Todos conocemos la farsa del proceso preparado por el Sanedrín hebraico, que envió a Jesús a Pilatos para que el procurador lo trate juntamente con Herodes. Pilatos cede y condena la flagelación a Jesús. Los soldados despojan a Jesús y lo atan de las muñecas a una columna. La flagelación se efectúa con tiras de cuero múltiples en las cuales estaban fijados pequeños círculos de huesos pequeños que golpeaban su piel ya alterada, con millones de microscópicas hemorragias de sudor de sangre. La piel se lacera, se rompe, la sangre chorrea, y cada golpe que Jesús recibe reacciona con un sobresalto de vértigo y de dolor. Las fuerzas desaparecen, una transpiración fría impregna su frente, la cabeza gira en un vértigo con náuseas, escalofríos corren por todo su cuerpo. Si no estuviese atado, caería en un charco de sangre. Después de la burla vino la coronación. Los ejecutores entrelazaron una especie de casco con espinas duras y se la pusieron sobre la cabeza. Las espinas penetran en el cuero cabelludo, haciéndolo sangrar. Luego el edema, la hinchazón en el rostro causado por los golpes y latigazos aumentan cada vez más. La cabeza y el rostro quedan totalmente deformes. Pilato, después de haber exhibido a aquel hombre a la multitud feroz, lo entrega para ser crucificado. Pone sus hombros una pesada cruz y Jesús camina con los pies descalzos sobre la calle del terreno irregular llena de piedras. Los soldados tiran de él con cuerdas y el trayecto es de casi 600 metros. Jesús está fatigado, arrastra un pie tras otro, frecuentemente cae sobre sus rodillas, cansado, desvanecido por el sufrimiento impuesto por sus detractores y ejecutores. En las caídas sus rodillas se lastiman y comienzan a sangrar. Los hombros de Jesús se cubren de llagas. Cuando él cae por tierra, la cruz se resbala y le sigue lastimando la espalda. En el Calvario se inicia la crucifixión.
Los verdugos despojan al condenado de su túnica, que ya estaba pegada a las llagas, y al despegarlo producen dolores insoportables, y cada hilo del tejido se adhiere a la carne. Al quitar la túnica, se lacera la carne, puesta al descubierto por las llagas. Los verdugos tiran violentamente. Hay riesgo que el dolor provoque desmayo, pero todavía no era el fin. Todavía había más sufrimiento. La sangre vuelve a salir. Jesús es acostado de espalda, sus llagas se llenan de polvo y piedras. Poniéndolo sobre la cruz, los ejecutores toman medidas, el verdugo toma un martillo y lo clava apoyado sobre las muñecas del Señor. Tengamos en cuenta que los clavos que utilizaban en ese entonces no son los clavos que nosotros conocemos comunes y corrientes. Tenían una dimensión importante y eran bastante de un grueso calibre. Los golpes precisos del martillo lo plantan y lo clavan sobre el madero. Jesús contrae los músculos del rostro. Es un acto de extremo dolor. Los nervios medulares están lesionados, entrando en contracción. Los músculos que flexionan las muñecas, los dedos y el antebrazo. No podemos ni siquiera imaginar aquello que Jesús debe haber probado. Un dolor lacerante, agudísimo, que de alguna manera ese dolor sería el más insoportable que un hombre pudiese haber experimentado. O sea, aquella lesión producida por los dos grandes troncos nerviosos hasta donde el dolor puede producir pérdida de conciencia. En el caso de Jesús, el nervio fue destrozado solo en parte y la lesión del tronco nervioso permanece en contacto con el clavo. Cuando el cuerpo es elevado en la cruz, el nervio se estira fuertemente como una cuerda de violín y cada movimiento despertaba dolores lacerantes. Un suplicio que duró horas. Le ataron los pies, el verdugo y su auxiliar empuñaron nuevamente la extremidad y clavaron nuevamente. Elevaron a Jesús poniéndolo en vertical, los hombros sufren el dolor de la madera áspera, las puntas en contacto de la corona de espinas penetran en el cuero, en el cráneo, y la cabeza de Jesús comienza a inclinarse hacia adelante una y otra vez, y la corona se apoya detrás de la madera, y cada vez que Jesús intenta apoyar la cabeza, las espinas siguen causando puntadas agudas de dolor. A medida que los brazos se fatigan, grandes olas de calambres se desencadenan en los músculos, envolviéndolos en un dolor profundo, implacable, angustiante, y juntos con los calambres llega la incapacidad de empujarse a sí mismo hacia arriba. Colgando de los brazos se paralizan los músculos pectorales y los músculos intercostales que son capaces de actuar. Estos son los músculos que participan en la respiración. El aire puede ser llevado, puede ser llevado hasta los pulmones, pero no puede ser exhalado. Imagínense, y creo que los pacientes que padecen EPOC esto lo pueden entender. Es como si fuese que ustedes toman aire, retengan el aire y vuelvan a tomar aire. Llega un momento de desesperación. Eso es lo que pasaba en este entonces, ¿no? Él podía tomar aire pero no podía exhalar. Jesús lucha para levantarse con el fin de conseguir siquiera un corto respiro. Finalmente, el dióxido de carbono llena los pulmones y la corriente sanguínea y los calambres ceden parcialmente. Espasmódicamente es capaz de empujarse hacia arriba para exhalar e introducir el oxígeno dador de vida. Horas de este dolor ilimitado, ciclos de retorcerse, calambres agotadores de las articulaciones, asfixia parcial, intermitente, dolor atormentante a medida que el tejido es arrancado de su espalda lacerada mientras se mueve hacia arriba y hacia abajo contra el madero áspero. Luego otra agonía comienza. Un profundo dolor desgarrador se hunde en el tórax a medida que el pericardio, que es el tejido que recubre el corazón, comienza a llenarse lentamente de suero y comienza a comprimir el corazón. El corazón comprimido está luchando para bombear la sangre espesa, pesada.
lenta hacia los tejidos. Los pulmones torturados están haciendo un esfuerzo para introducir pequeñas bocanadas de aire y los tejidos notablemente deshidratados envían sus corrientes de estímulos al cerebro cuando Jesús musita "tengo sed". Puedes sentir el frío de la muerte trepando por sus tejidos y con un último oleaje de fuerza, una vez más presiona sus pies lastimados contra el clavo, extendiendo sus piernas, hace una respiración profunda y emite su séptimo y último grito: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu". Aparentemente, para estar debidamente seguros de la muerte del condenado, el verdugo toma una lanza y lo traspasa por el quinto espacio intercostal hacia arriba, atravesando el pericardio y el corazón. Inmediatamente brotan sangre y agua. Por lo tanto, esta evidencia permite determinar que es una evidencia post-mortem, que permite determinar que el Señor Jesús no murió por la causa común, que es por sofocación debido a la crucifixión, sino por una falla cardíaca debido al shock y constricción del corazón por el fluido en el pericardio. Esto es hablando de Jesús hombre, de todas las causas y consecuencias físicas que él atravesó. Pero los sufrimientos de Cristo no son solamente físicos, sino también son espirituales. Por lo que leímos ayer en Isaías 53. Dice que su santo ser fue cargado por el pecado de todo hombre, y semejante carga hizo literalmente estallar el corazón de Jesús. La perfecta comunión entre el Padre y el Hijo, que era una comunión eterna, fue interrumpida. Pero ese sacrificio tan grande y tan alto y tan sublime que Él realizó, lo hizo para que nosotros podamos hoy tener comunión con Él. Él interrumpió su comunión íntima y profunda con su Padre para que nosotros a través de Él podamos tener libre acceso a la comunión con nuestro Dios. Entonces, ¿cómo no cuidar, cómo no atesorar, no abrazar esta salvación tan grande que Él nos dio? Entonces, es para meditar, ¿no? De agradecerle cada día por esta salvación que no tiene precio, no hay manera de pagar nosotros mismos, no hay forma, no hay sacrificio que nosotros podamos llegar a hacer para estar a cuentas con Él. Siempre vamos a ser deudores, pero una deuda que primeramente Él la pagó para acercarnos a Él y disfrutar de su presencia. Que el Señor te bendiga mucho. Señor, y a cada uno de aquellos que estamos participando. Padre, en esta mañana levantamos esta copa que es